Bien, comenzamos. Son las 11 con 2 minutos, así que ya partamos para hacer algo más puntuales. Bueno, muy buenos días, queridos amigos y amigas de Credicor Capital, clientes de Credicor Capital. Mi nombre es Ignacio Ruiz Tagle, soy Managing Director de Gestión de Patrimonios en Chile y les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo webinar. Esta es la versión número 25 de los webinars que hemos estado haciendo con clientes, mostrándoles un poco nuestros views y conversaciones con expertos que nos ayuden a entender un poco más lo que está pasando con los mercados, hacer los mejores análisis, ver los hechos más relevantes que está ocurriendo con el COVID, ¿no es cierto? Y también algunos especialistas que hemos tenido en temas diferentes. Algunas cosas han sido regionales, otras cosas han sido más bien locales. La última vez que nos juntamos fue para hablar más de temas tributarios, de invertir, digamos, en Estados Unidos a través de nuestra nueva plataforma de Credicor Capital US. Ahí les quiero pedir que si es que todavía no tienen suficiente información de eso, se lo hagan saber a sus banqueros para que podamos contarles más de lo que estamos haciendo en Estados Unidos y cómo abrir cuenta en esa plataforma. Y en esta oportunidad vamos a hacer una actualización de los mercados. Estamos con Benjamín del Galarrando y Carla Barrientos, que nos van a hacer una actualización de justamente lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo. Típicamente esta reunión la hacemos dos veces, una vez cada 2 meses, sin prejuicio de que a ustedes igual les llegue el reporte mensualmente. Y la idea es compartir un poco las perspectivas que tenemos adelante y algunos cambios en el posicionamiento que hayamos podido ver. Benjamín dirige el área de estrategia y advisory en Credicor Capital, es ingeniero civil de la Universidad Católica y tiene un MBA en UCLA. Se integró acá a Credicor Capital hace más de 2 años y previamente fue gerente de inversiones internacionales en MSC, hoy día Itaú Private Bank, y con anterioridad a eso fue trader de renta fija, moneda y derivados en Deutsche Bank. Y va a estar junto con, Benjamín va a estar junto con Carla Barrientos, que es actualmente Client Portfolio Manager en Credicor Capital, también se integró aquí el año 2018, es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Universidad de Chile, y previamente tuvo la responsabilidad de formar la gerencia de inversiones en MFO Advisors, y anteriormente a eso se desempeñó como analista de estrategia en Selfin Capital, y también fue portfolio manager de renta variable internacional en después BTG Pactual. Así que bueno, adelante Benjamín, te dejo con el micrófono y para que nos cuente un poco las perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por la introducción. Te quería preguntar, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Ya, excelente. Voy a apagar mi video para poder ir pasando las láminas y no tener problemas, ojalá, con el internet, ¿ya? Quería agradecerle a todos por participar hoy día. Me imagino que ya les debe haber llegado hace unos pocos minutos un correo a todos ustedes en donde efectivamente les llega mensualmente el informe mensual de visión de mercado, un poco con la actualización de qué es lo que estamos viendo en posicionamiento. Esto es lo que deben haber recibido ustedes en sus correos, y aquí abajo, si hacen clic, pueden ver un reporte bastante más detallado, y hoy día la presentación del webinar sería un poco contarles los fundamentos de estas recomendaciones, digamos. Entrando en la presentación, me imagino que ya están viendo la presentación de nuevo, porfa, Ignacio, confírmame si no es así. Yo voy a hablar del mercado local y Carla Barrientos va a hablar del mercado internacional. Entonces, la idea es presentar un poco algunas láminas con lo que estamos viendo y al final abrir a preguntas para poder conversar un poco. ¿Ya? Quizás la primera lámina del mercado local es un poco entender qué es lo que está pasando con el coronavirus. Ya llevamos varias semanas de encierro, varios de los que estamos en este webinar. Quizás algunos de los que están en regiones no están necesariamente encerrados, pero efectivamente hemos visto que en la última semana hemos tenido una tendencia a la baja en los casos diarios. Estos casos vemos que
que han disminuido en la medida que se han hecho más restrictivas las medidas. Hemos tenido también cambios en el Ministerio de Salud y la verdad que a pesar de que mantenemos una ocupación bastante alta de las camas UCI a nivel nacional, este cambio de tendencia nos hace empezar a pensar en una potencial reapertura en la medida que podamos ver una continuación de esto, digamos. Entonces, claro, todavía es difícil decir cuánto tiempo más, pero todavía, como mantenemos una tasa de contagio que es elevada, es menor que hace una semana atrás, pero también la positividad de los test que se está haciendo también se mantiene alta. En la medida que podamos ver una disminución de esto, es probable que podamos ver que se vayan mitigando en algo las medidas de contención, y lo mismo en reabrir la economía, digamos. O sea, el impacto que hemos visto de las medidas de confinamiento se han podido ver en factores económicos y principalmente en actividad económica y en crecimiento del PIB. Vemos que en el IPOM de junio que sacó el Banco Central hace una actualización al último IPOM que había publicado en marzo, en donde mueve su rango de crecimiento para la economía de este año de un menos 2,5 a 1,5 a un menos 7,5 a menos 5,5 rango, digamos, ¿ya? Eso sí, por el lado positivo, aumentó el rebote potencial que podría tener la economía en el año 2021 a un 4,75 a 6,25 rango, ¿ya? Esto viene bien de la mano con las proyecciones internacionales. Hemos visto que en la última actualización del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional estima que Chile debiera de crecer un menos 7,5% este año, y el próximo año crecer un 5%, y si lo comparamos con algunos de los países de la región, aquí podemos ver a Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, la verdad que claro, que sería el país que estaría decreciendo menos en 2020 y el segundo que estaría rebotando más el próximo año, ¿ya? Esto en parte podría ser atribuible a los paquetes fiscales anunciados por el gobierno, también a las medidas de liquidez que ha tomado el Banco Central, y quizás potencialmente atribuible a un mejor manejo de la pandemia que otros países de la región, ¿ya? Recordemos que Chile sigue siendo el primero en Latinoamérica en número de test por millón de habitantes, con una de las tasas de mortalidad más baja por casos confirmados de la región, digamos. Y es el segundo que tiene mayor cantidad de camas UCI después de Brasil en la región, ¿ya? Como comentaba, la positividad de los test sigue siendo bastante alta. Vemos que todavía hay mucha gente dando vueltas en las calles, a pesar de que vemos medidas que son cada vez más restrictivas y que potencialmente se van a implementar más controles, pero versus la región, la foto al parecer no es tan mala. En términos de actividad económica, tenemos un mayo que se publica la mayor caída histórica de Limasec desde 1986, y claro, cayó un menos 15,3%, que se vio explicado principalmente por el Limasec no minero, que cayó un 17%, mientras que el Limasec minero creció un 1,2%, ¿ya? Las estimaciones de nuestro equipo de economía eran de un menos 19% para mayo, el consenso de mercado estaba en menos 17%, así que la cifra salió un poco sobre lo esperado, pero claro, es una cifra que sigue siendo muy, muy negativa. También destacar que las actividades más afectadas fueron servicios y comercio. Aquí tengo una lámina de lo que fue la producción industrial en el mes de mayo. La producción industrial, recordemos que ha caído bastante en 12 meses, un menos 5,7%, y eso se ha visto explicado principalmente por producción manufacturera, que ha caído un menos 13,3%, mientras que la producción minera ha sido uno de los factores que
ha hecho aguantar a la producción industrial en general, digamos. Ese 2.1% positivo en 12 meses se ve básicamente explicado por una reactivación de la demanda en Asia, y también hemos visto, hoy día salió el dato de exportaciones de cobre, digamos, y vemos que también los niveles de producción se han mantenido bien para lo que fue mayo, superior a lo que fue abril. Entonces no se está viendo la producción tan afectada como uno podría haber pensado inicialmente, con todas las medidas de contención que estamos viendo. También hemos visto que se han hecho hartos test a trabajadores de la minería, en torno a 125.000 test, han salido en torno a 5.000 positivos. Estos 5.000 casos positivos versus el testeo de 125.000 representa en torno a un 4%, lo que es bastante por debajo del promedio a nivel nacional, que es bastante más alto, en torno a 25. Por lo mismo creemos que la minería puede seguir funcionando bien. Tuvimos en una entrevista en Estado Nacional el domingo a Diego Hernández, que es el presidente de la Sonami, y la verdad que daba la impresión de que están con estándares bastante altos en términos de salud en las faenas mineras, y por otro lado, que la producción no se está viendo tan afectada y potencialmente podría seguir andando bien. Por el lado de la producción industrial, de la producción de la actividad comercial, vemos que la foto es bastante más negativa. El comercio y la actividad del comercio cayó un 23.5% en 12 meses, principalmente afectada por la división automotriz y las ventas minoristas, en menor medida por las ventas mayoristas, y uno de los pocos registros que tiene variación positiva es las ventas de supermercado, que fue un 2.3% positivo en el año a año. Bastante en línea con lo que comentamos en el webinar pasado. Todavía se ve esta data bien deteriorada, y en la medida que se vayan retirando las medidas de confinamiento también deberá ser una de las que comience a rebotar, ¿ya? En términos de mercado laboral, estamos ya empezando a capturar, digamos, la realidad de lo que está pasando en términos de empleo. El mes pasado tuvimos un registro de un 9% de desempleo. Este mes, o sea, para el mes de mayo, es un desempleo del 11.2%. Y eso es lo más alto de 2004. Hay que entender que este número viene un poco sucio. Se han perdido en 12 meses 1.475.000 empleos, y de esos empleos, el último mes en registros solo 700, o sea, han sido 785.000, ¿ya? Hay que entender que muchos de estos empleos que se han perdido han salido de la fuerza laboral, un 80% han salido de la fuerza laboral, y solo un 17% de estos empleos que se han perdido se agregan a la fuerza de desempleados. Entonces, uno aquí podría decir, ok, está el factor de la ley de protección al empleo, que son en torno a 690.000 empleos. Entonces, claro, este número podría ser potencialmente, si es que esos empleos se destruyen de manera definitiva, un 19%. Y también, si es que uno, por otro lado, dijera, ok, tomemos el pic de la fuerza de trabajo del trimestre noviembre-enero, que fue de 9.850.000, y lo vemos con el número versus el número de ocupados actuales. Bueno, la verdad que claro, que el número te da sobre un 20% de desempleo. Entonces, eso hoy día la realidad que tenemos. Se han perdido principalmente en el sector asalariado privado de empleo, y esto esperemos que comience a revertir en la medida que podamos salir del desconfinamiento. Las expectativas, los niveles de confianza, tanto de consumidores como de empresarios, vemos que siguen en niveles bastante bajos. El INSE, que es el nivel de confianza empresarial, ya lleva 2 meses repuntando. Estamos por sobre niveles de diciembre del año pasado.
en donde ya había caído bastante por el efecto, digamos, del estallido social del 18 de octubre, mientras que por otro lado el, eh, el índice de la expectativa económica de consumidores ha seguido retrocediendo y estamos en niveles bastante bajos, todavía estamos en niveles sobre lo que fue la crisis asiática. Bueno, entonces tenemos que la actividad económica se ha deteriorado, tenemos que el desempleo ha subido y por otro lado que la confianza se mantiene bastante bajo. Eso ha hecho que dentro de la renta fija las expectativas de inflación han caído prácticamente en todos los plazos desde 10 años hacia abajo. Y eso tiene relación un poco con que se espera que en el corto plazo tengamos bastante presionado a la baja los precios. Lo que sí estamos viendo es que a pesar de que es muy probable que los prints de inflación de los próximos meses vengan bajos, los niveles ya más largos, estamos hablando de 5, 7 años, se ven que también están en niveles bastante bajos y que potencialmente, luego de que se comience a normalizar toda la actividad económica, puedan repuntar. Entonces estamos con niveles de 5 años en inflación que estamos cercanos al 2.15%, históricamente esto ha estado más cercano al 3%, ya creemos que puede ser un momento de comenzar a construir posiciones más largas en UF, entendiendo que probablemente en los plazos cortos, 1 año, 2 años, la inflación vaya a estar presionada a la baja, pero creemos que ya en niveles más de largo plazo están en niveles atractivos para construir posiciones en UF. Vemos también que hay bastante dispersión en donde los economistas y los operadores financieros están esperando que esté la inflación durante los próximos 12 meses. Vemos que sobre un 30% espera que la inflación esté sobre 2,8 y un torno a un 25, perdón, cercano a un 30% sobre el 2,8 y cercano al 25% menor al 2,2, mientras que los operadores financieros, claro, sobre un 30% está sobre el 2% y un porcentaje relevante también bajo el 1,4. Entonces, no hay mucho consenso en dónde va a estar la inflación en los próximos 12 meses entre los economistas y tampoco los operadores financieros. Lo que sí tenemos más claridad es que las tasas se van a mantener bajas. Y aquí vemos que tanto los operadores financieros como los economistas esperan que el próximo mes se mantenga la tasa del 0.5 y además dentro de los próximos 12 meses la gran mayoría ve que sigamos en 0.5% de tasa de política monetaria y solo algunos esperando ya que comience la normalización en 12 meses plazo, ¿ya? Esta otra manera de ver un poco las expectativas del mercado, aquí podemos ver las tasas implícitas que están reflejando que se mantengan por buena parte del próximo año, digamos, las tasas bajas, comenzando ya hacia fines de año, comienzos del 2022, un proceso de normalización de tasas de política monetaria. Esto nos hace pensar que las tasas van a estar ancladas, digamos, por un buen tiempo en niveles bajos y por lo mismo no nos hace ruido estar con duraciones neutrales. Recordemos que a comienzos de año estuvimos más cortos en duración, es decir, con portafolios más cargados hacia duraciones más cortas que nuestro nivel estratégico de 4 años. Y decidimos normalizarlo ya en abril para poder hacer un poco más captura de este pick-up de tasa. Aquí se puede ver cómo las tasas base
de la mano con los recortes de tasas del Banco Central, digamos, y una normalización en la liquidez por los mismos estímulos de compras del Banco Central, ha hecho que las tasas estén en sus niveles mínimos. También está anunciado que es posible que el Banco Central se está tramitando para que pueda comprar bonos en el mercado secundario, y ese también le ha metido una presión a la baja, o sea, bonos en el mercado secundario de bonos emitidos por tesorería, y eso le ha metido una presión a la baja a las tasas también, digamos. Entonces estamos con niveles de tasas en mínimo o cercanos a mínimos históricos, tanto en pesos como en UF. En términos de spread, vemos que las medidas de liquidez entregadas por el Central, especialmente para bonos bancarios, han hecho que los spreads de bonos de alta calidad crediticia hayan vuelto ya a niveles cercanos a lo que estaban transando antes de la pandemia. Y eso ha venido acompañado con una normalización un poco menor de los bonos AA, y la verdad que los bonos A todavía siguen con spread en niveles bastante altos. Entonces estuvimos viendo en su minuto valor en la parte de alta calidad crediticia AAA. Ya creemos que esto fue algo que ya ocurrió, digamos, y hoy día estamos, la verdad, que viendo un poquito más de valor en lo que es la parte de bonos corporativos AA y A en un plazo de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo marginalmente en la renta fija local, estamos manteniendo nuestro posicionamiento de neutral, en nuestro posicionamiento táctico versus el posicionamiento estratégico. A diferencia del posicionamiento anterior, lo único que estamos haciendo es alargarnos un poco en UF versus pesos en el plazo de entre 4 y 5 años, ¿ya? Ahora entrando en lo que es renta variable local. En renta variable local vemos que el IPSA ha continuado rebotando, un poco vemos que ya a comienzos de junio rompió esa tendencia lateral que venía arrastrando de los meses de abril y mayo, también hemos visto que ha cortado ya las medias móviles de 50, 100 y 200 días, las medias móviles, no las simples, sino que las exponenciales. Las simples están alcanzando ya niveles de 200 días, y eso significa que el IPSA hoy día está un 8.25 al cierre de ayer, más abajo de lo que comenzó el año. Entonces, claro, efectivamente habíamos visto una caída de 45% desde el 18 de octubre hasta el mínimo, hasta los mínimos de marzo, de ahí hemos tenido una recuperación de en torno a un 50%. Seguimos todavía bajo los 5.000 puntos, bastante bajo los 5.000 puntos, estamos más cercanos a los 4.300, recordar aquí que nuestro posicionamiento desde noviembre hasta comienzos del mes pasado fue estar subponderado en acciones chilenas. Neutralizamos niveles bajo 4.000, y eso la verdad que nos ha hecho un poco participar de esta alza del último mes en el IPSA, ¿ya? Siguiendo en línea con eso, vemos que los niveles de cobre han estado también muy positivos. Hemos visto rebotes de niveles del cobre de un 34% desde los mínimos de marzo, y eso hace que el cobre hoy día esté en niveles sobre comienzos de año. Lo que por un lado es bastante positivo para el mercado local. O sea, entendemos que el impacto que tiene el cobre en la actividad chilena, digamos, recordemos que el cobre representa en torno a un 50% de las exportaciones de Chile, y en torno a un 11% del PIB.
Entonces, tener un cobre en niveles altos sí es bastante relevante para la actividad en Chile. Y además vemos que históricamente ha estado bastante vinculado el retorno del cobre con el desempeño de las acciones chilenas, ¿ya? Estos son las acciones chilenas miradas en dólares versus el cobre, y vemos que se han movido en los últimos 10 años súper de la mano. Yo creo que en series más largas también podemos ver una correlación bastante alta. Pero en los últimos 10 meses, la verdad que los factores de la pandemia y también de la situación del 18 de octubre ha hecho que se haya descorrelacionado esto, y vemos, claro, que hoy día estamos con niveles de desacople que se podrían cuantificar quizás en un 30%. No creemos que se vaya a cerrar ese gap en el corto plazo totalmente, pero sí puede haber algo de reacople en donde efectivamente los altos niveles del cobre se puedan ver traducidos quizás a altos niveles de activos a nivel local, ¿ya? En términos de desempeño, el IPSA ha tenido un muy buen comienzo de mes. Estas son cifras hasta el viernes, hasta el cierre del viernes, en donde ya lleva un 6%. El IPSA, siendo la mejor bolsa de la región, los últimos días también ha reflejado esto, digamos, versus emergentes y versus Latinoamérica. Y volvemos a estar en una zona donde estamos más cercanos al desempeño de emergentes que del resto de la región. Vemos que tenemos en las bolsas colombianas, brasileñas y mexicanas muy por debajo en lo que va del año de lo que ha sido la bolsa chilena, y ha actuado quizás como refugio dentro de la región. En la bolsa chilena hemos visto algunos managers internacionales que han salido con recomendaciones y también traigo, digamos, recomendaciones de sobreponderar Chile versus el resto de los países de la región. Yo creo que ha sido un play correcto y la verdad que el mercado le ha estado dando la razón, digamos. En términos de valorizaciones, vemos que el nivel del Bolsa Libro sigue estando bastante barato versus su promedio de 10 años. Vemos que el promedio de 10 años del Bolsa Libro es en torno a 1,75 veces, mientras que estamos hoy día transando a niveles de 1,16. En el mínimo de los últimos meses llegamos a estar transando a niveles del 0,8. Hemos recuperado buena parte. Pero todavía creemos que estamos en términos de Bolsa Libro bastante baratos versus la historia. Ahora, si miramos la precio-utilidad, esta es la precio-utilidad, digamos, de consenso abajo a la derecha de Bloomberg. Vemos que estamos transando a niveles de 17.9. Tenemos varias casas que han ajustado las utilidades menos que quizás el consenso de Bloomberg y que están transando y que están viendo la precio-utilidad forward en torno a 14, 15 veces. Y la verdad que, claro, el promedio histórico está en 16.6, y vemos que, claro, estamos un poco más caros bajo la medida de Bloomberg, bajo la medida de algunas casas más baratos que la historia, pero si nos comparamos con cómo están posicionados los mercados internacionales, o sea, cómo están los niveles de valorización en el mercado internacional, la verdad que Chile se ve súper barato versus el resto, ¿ya? Podemos ver un Estados Unidos, una Europa transando niveles cercanos al 50% por sobre la precio-utilidad forward histórica, mientras Chile está solo un 7% bajo la medida que mencionábamos en la lámina anterior, ¿ya? Entonces, por ese lado, precio-utilidad más barato que el histórico del resto de las regiones, y también un Bolsa Libro bastante por debajo de los promedios históricos, nos hacen creer que puede haber algo que se podría estar comprando hoy día IPSA a niveles baratos, ¿ya? En términos de flujos, por el lado de la AFP hemos visto que ha seguido disminuyendo la exposición total que tienen los fondos de pensiones a las acciones chilenas. En 2010 estuvimos cercanos al 18%,
Hoy día estamos con solo exposiciones en torno al 6% del total de fondos, y tuvimos un mes de mayo en donde salió plata de acciones chilenas. Recordemos que habíamos tenido 5 meses corridos en donde había salido plata de acciones chilenas por parte de la AFP, y esta tendencia se había revertido en el mes de abril. Ahora, en el mes de mayo, vimos que hubo harto cambio de fondos a fondos menos riesgosos, y eso hizo que los fondos de inversión tuvieran que salir a vender algo de exposición de acciones locales. Creemos que en el mes de junio pueden ser en agregado positivo, pero este dato todavía no es publicado, ¿ya? Quizás también mencionar en términos de flujo qué es lo que estaba pasando con los fondos pasivos, los ETFs, tanto que transan en Chile como en el mercado internacional. El de la izquierda, el del mercado internacional, se han construido marginalmente en los últimos 3 meses cuotas por un 3%, mientras que en el ETF a nivel local ha crecido en torno a un 40% el número de cuotas. Recordar que el ETF a nivel local tiene una AUM que es bastante bajo, en torno a los 100 millones de dólares, versus el extranjero que está más cercano a los 400. Pero sirve como medida para entender qué está haciendo un poco el mercado retail y el mercado más pasivo, tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿ya? También habíamos mostrado este gráfico en el webinar pasado, en donde se puede ver que en un agregado de 82 fondos mutuos y fondos de inversión que compran acciones chilenas, se había estado destruyendo cuotas consistentemente desde fines del año 2018, y también habíamos visto que había fuerte en el AUM por valorización. Bueno, hemos visto que en términos de AUM el rebote así ha ido de la mano con el rebote del IPSA, pero también hemos visto que se ha estabilizado la destrucción de cuotas por el lado de estos fondos, y eso es positivo en el marginal, digamos, entendiendo que quizás ya la peor salida de flujo ya pasó, ¿ya? Entrando a tipo de cambio, vemos que el peso chileno ha sido una de las monedas que se ha depreciado menos de la región. Esto un poco entender que la región Latinoamérica se ha depreciado bastante más que lo que se han depreciado las monedas emergentes. Chile se ha depreciado más que las monedas emergentes en total, que en su mayoría son asiáticas. Benja, Pero, perdona, te interrumpo un ¿sí? minuto que no se escuchó. Desde que empezaste con el tipo cambio, algo pasó en el audio y ¿nos podéis repetir la parte del tipo cambio, por favor? Sí, por supuesto. Gracias, Ignacio. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ya. En términos de tipo de cambio, vemos que el peso chileno se ha depreciado más que las monedas emergentes en total, pero es de las que menos se ha depreciado en el año de las latinoamericanas, ¿ya? Recordemos que estamos transando en niveles de tipo de cambio real y tipo de cambio multilateral en torno a un 10% por sobre el promedio histórico de 10 años. Lo que hemos visto es que en los últimos meses las posiciones offshore, que el gráfico de abajo a la derecha, han tendido a favorecer más el peso chileno en línea con una reactivación de Asia y con niveles altos de cobre, entendiendo que uno de los principales flujos que mueve el tipo de cambio es el precio del cobre y la venta de dólares asociado a eso. Ahora, también hemos tenido por el lado de Hacienda liquidando consistentemente fondos desde abril hasta la fecha. Retomó su programa de ventas en julio, está vendiendo en torno a 120 millones de dólares al día, y en lo que va del año ya acumulado sobre 4.000 millones de dólares en venta. Esto ha mantenido presionado a la baja el dólar en los últimos días, ¿ya?
En línea con lo que comentaba el cobre, vemos que ha habido una especie de desacople en los últimos meses. Hemos visto que las correlaciones del peso dólar han caído en, en el último tiempo. Aquí hay que entender que la correlación del cobre es negativa de por sí, y cuando se acerca a cero es una correlación que es menor y está teniendo menos explicación uno sobre el otro, digamos, ¿ya? Ahora, los diferenciales de tasa versus Estados Unidos se han mantenido, se han disminuido bastante. Entender que por lo general la curva de tasa en pesos transa por sobre la curva de tasa en dólares, y eso al disminuir le implica una presión más alcista al dólar contra el peso. Y eso también, por otro lado, ha sido la contrafuerza a niveles altos de cobre, digamos, y también ha estado más alineado quizás con toda la incertidumbre que tenemos asociado a la actividad económica hacia adelante, ¿ya? Hoy día nuestro posicionamiento en dólar es neutral. Recordemos que a comienzos del mes pasado decidimos sobreponderar a niveles de 7.70 el dólar, y también sacamos una alerta de mercado hace 2 semanas a niveles de 8.20, en donde decidíamos neutralizar de nuevo. La verdad que intentamos no estar haciendo recomendaciones de alta frecuencia del tipo de cambio, sino que más un poco alineadas con view de mediano plazo. Tuvimos, claro, aquí en un horizonte de un mes plazo, una buena utilidad que decidimos tomarla. Hoy día la verdad que creemos que están más balanceados un poco los riesgos asociados a una potencial segunda ola, o a un potencial alargada de confinamiento, o que se deterioren los mercados globales, versus los factores positivos para el peso, como mencionaba, como la venta de Hacienda, como que los mercados sigan en un tono positivo, ¿ya? Entonces, para resumir el posicionamiento local, seguimos neutrales en renta variable local. Creemos que en términos de cifras económicas todavía puede que vengan algo malos los datos, pero creemos que ya estamos más cercanos a un piso, o que durante los próximos meses vamos a empezar a ver una tendencia de reversión de la cifra económica, y eso puede verse reflejado también en mejoras en las expectativas, y también en quizás un mejor desempeño de la bolsa a nivel local. En renta fija estuvimos sobreponderados, decidimos neutralizar, y creemos que también hoy día a niveles de tasas bases tan bajos, es mejor privilegiar algo más el devengo de los corporativos versus los soberanos. También entender que la UEF de largo plazo, las expectativas de inflación están bastante bajas, y no hace sentido quizás sobreponderar un poco, esperando una normalización de la expectativa de inflación de más largo plazo, ¿ya? En términos de duración seguimos neutrales, y dólar versus pesos, como lo acaba de comentar, también seguimos neutrales. Le voy a pasar la palabra a Carla para que nos comente de la parte internacional. Bueno, hola a todos, buenos días. ¿Me comentan si se escucha bien, por favor? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, por el lado internacional vamos a partir revisando un poco qué es lo que ha pasado con los distintos mercados en este último tiempo. Acá tenemos el desempeño del mercado americano en S&P 500, en donde podemos ver el importante rebote que tuvo el mercado durante abril, fines de marzo y durante abril. Después tuvimos un segundo importante rebote durante mayo y primera semana de junio, y en torno al 8 de junio, como lo podemos ver acá en el gráfico, alcanzamos un poco los niveles máximos de este rebote,
por sobre los 3.200 puntos, pero la verdad es que posterior a eso, en las últimas semanas lo que hemos visto ha sido una tendencia un poco más bien lateral, que ha ido de la mano de este aumento en los riesgos con respecto a las segundas olas de contagio en Estados Unidos. Hemos tenido días positivos cuando tenemos datos económicos mejores de lo esperado, pero también días un poco más negativos cuando tenemos noticias relacionadas al tema de los contagios. Técnicamente, acá hay algunos indicadores como son las medias móviles que el mercado ha tratado de tocar en línea con las correcciones y que no han servido un poco de soporte para el mercado. Y actualmente, en la última semana posterior al dato de empleo que tuvimos también un nuevo rebote, pero también todavía dentro de este rango o canal un poco más bien lateral. Así que hemos visto un poco de pérdida de fuerza o de momentum en términos de desempeño del mercado americano en las últimas semanas. En el caso de Europa, acá tenemos Europa medido en dólares mediante el ETS. También tuvimos un desempeño bastante similar en términos de alcanzar los niveles máximos del rebote la primera semana de junio para posteriormente tener algo de corrección, un canal un poco más bien lateral y en los últimos 2 días algo de rebote. En Japón también tenemos más o menos la misma dinámica, niveles máximos en las fechas que yo les comentaba y posteriormente algo de canal más bien lateral. Pero en el caso de mercado emergente, que es lo que tenemos acá medido en dólares, la verdad es que hemos tenido un repunte muy significativo en los últimos días. El día de ayer tuvimos en el caso de China esta publicación en un diario que apuntaba a que se necesitaba un repunte saludable de mercado accionario que acompañara el repunte en actividad que hemos visto por el lado económico, y esto la verdad es que también dio un soporte bastante importante, cerrando la brecha que había tenido mercados emergentes versus desarrollados en lo que va del año. Actualmente mercados desarrollados como un todo en el año completo van en un menos 3.1, mercado emergente en un menos 3.7, así que con este último rebote, mercado emergente la verdad es que se acercó bastante al desempeño del año de mercados desarrollados. Ahora bien, el punto que ha sido un poco parte de los motivos por los cuales yo les comentaba, hemos tenido un poquito más de desempeño lateral en términos de mercado de Estados Unidos, ha sido definitivamente el aumento en los contagios y en estos riesgos de segundas olas. A nivel global, en general, acá tenemos la evolución de los casos diarios, que la verdad es que ha sido sostenidamente bastante más alto cada vez, en general bastante impactado en Latinoamérica en el último tiempo. Pero por el lado de Estados Unidos, la verdad es que el nivel de casos diarios efectivamente tuvo un aumento muy importante. Tuvimos a fines de marzo y comienzos de abril casos diarios en torno a 35.000 y hoy en día estamos ya por sobre los 50.000, por lo tanto, sí, en el fondo es bastante más significativo y no tan solo le ha preocupado al mercado. Recordar que también el presidente de la Fed en declaraciones con respecto a las distintas cámaras indicó de que si bien la Fed está comprometida con todos los estímulos monetarios que ellos han anunciado, se necesita un poco tener contenido al virus para asegurar esta reactivación económica y repunte en actividad de cara hacia adelante. Ahora, en el rebote que hemos tenido de mercado desde fines de marzo a la fecha, tuvimos también indicadores de sentimiento y de momentum que repuntaron con mucha fuerza, que en las últimas semanas de la mano de esta menor fuerza de mercado también han tenido algo de devolución, como lo podemos ver acá en este gráfico. Y otro indicador que también es importante es el spread de retorno de acciones cíclicas versus defensivas. Aquí lo tenemos para el mercado americano, en donde en el rebote que tuvimos de mercado desde fines de marzo, la verdad es que hubo una mayor preferencia y un mejor desempeño por acciones cíclicas que obviamente están más ligadas al ciclo económico, pero efectivamente en las últimas semanas ha habido un mayor apetito, o sea, ha tendido a estabilizar esto en acciones más defensivas que va de la mano de posicionamientos un poco más conservadores o más cautos de la línea de estos mayores riesgos que hemos tenido en las últimas semanas. Si miramos un poco qué es lo que ha pasado en términos de flujo, además de lo que acabamos de revisar en términos de mercado, acá tenemos los flujos de Deutsche Bank que son bastante seguidos en general para poder mirar qué es lo que ha estado pasando. Y la verdad es que en las últimas semanas en equity, como vemos acá en este gráfico, hemos tenido salida de flujos también desde fondos de money market, pero lo que ha tenido un mayor ingreso de flujos ha sido el mercado de bonos, por lejos. Estas son las barritas de las últimas semanas. Y si lo miramos en números un poco más agregados o acumulados, que es el gráfico que está acá a la derecha, podemos ver que desde fines de febrero y principios de marzo tuvimos un aumento muy significativo en flujo hacia money market.
y en las últimas semanas la verdad es que este menor flujo hacia money market, más que ir a equities, la verdad es que se ha tendido a mover al mercado de bonos y al mercado de bonos corporativos. Como vemos acá, tenemos el repunte que ha tenido un flujo del mercado de bonos corporativos investment grade en esta línea morada, y el repunte en bonos corporativos high yield también, en esta línea de color verde. Si miramos el desagregado de equities entre mercados desarrollados y emergentes, en mercado desarrollado, que es la línea azul, hemos tenido flujo totalmente plano en el acumulado, y en mercado emergente salida de flujo. Por lo tanto, este buen desempeño o repunte de mercados de los últimos meses, la verdad es que no ha sido significativamente acompañado, para nada acompañado por el lado de flujos, sino que más bien seguimos con posicionamientos que en la práctica están bastante más defensivos. Y este mayor flujo a money market que hemos visto en este año en el acumulado como porcentaje total de la clase de activos, la verdad es que es algo que también lo vimos en el 2008 suceder en el contexto de la crisis subprime, en donde en los años posteriores, como vemos acá, también se dio una rotación más bien desde money market a mercado de bonos, más que a equities con mucha fuerza. Y esto obviamente es bien razonable considerando de que las crisis generan obviamente un impacto y generan, por así decirlo, cicatrices en términos de nuestras decisiones de inversión y obviamente nuestra aversión al riesgo. Y acá a la derecha tenemos un poco qué es lo que ha pasado con las tasas de ahorro personal en Estados Unidos, que han aumentado a niveles máximos históricos prácticamente, por sobre el 30%, algo se han devuelto en las últimas cifras, pero esto da cuenta en el fondo que estamos en un escenario donde hay una mayor aversión al riesgo y hay un menor apetito por tomar activos, que también se traduce un poco en el mercado accionario. Ahora, otro punto muy relevante también tiene que ver con las valorizaciones. Acá tenemos en la tabla de la izquierda las valorizaciones de los distintos mercados, calculadas con la utilidad forward esperada. Acá tenemos la valorización en PU esperada para los próximos 12 meses desde los distintos mercados en los niveles actuales de los que estamos. Tenemos en comparación cómo cerramos el año 2019 y tenemos el promedio de los últimos 10 años. Y si lo vemos obviamente en los niveles actuales versus el promedio, estamos en la mayoría de los mercados, en todos prácticamente, con niveles muy elevados, en especial en el caso del mercado desarrollado y en especial en el caso de Estados Unidos y de Europa. Ahora bien, acá hay bastante discusión con respecto a que no hay mucha certeza de cuánto van a ser estas utilidades forward, y además tenemos obviamente una muy mala expectativa para este año, pero también una muy buena expectativa de cara al 2021. Entonces, para poder limpiar un poco esos efectos más transitorios en términos de utilidades, podemos mirar esta tabla que aparece acá a la derecha, que es el indicador ajustado por la utilidad promedio de los últimos 10 años. Por lo tanto, está ajustada por componentes más bien cíclicos y pretende un poco limpiar ese efecto. Y si lo vemos, la verdad es que también estamos en niveles elevados, obviamente menos que en la utilidad forward, pero obviamente también estamos en el caso de Estados Unidos como uno de los mercados que están más caros versus su historia en este indicador. Y bueno, las tablas anteriores teníamos esos promedios de 10 años. Acá en estos gráficos tenemos los ratios de valorizaciones comparados con los últimos 25 años, para hacerlo en un contexto un poco más de largo plazo. Tenemos las líneas punteadas, el promedio de esos 25 años, cómo se ha movido este indicador, y tenemos también las desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo, que debiesen dar un poco un rango probable en el cual se debiese mover la valorización. Actualmente en utilidad forward estamos en los mismos niveles en los que alcanzamos en la burbuja de las tecnológicas en torno al año 2000, y en el caso del indicador ajustado por este componente más cíclico también estamos por sobre una desviación estándar, alcanzando un poco los niveles que llegamos en el cierre del año pasado, todavía por abajo de lo que se alcanzó en los años 2000, pero también en un contexto bastante elevado desde una perspectiva histórica. Ahora bien, si hacemos la revisión de un poco el premio por riesgo que tenemos hoy en día de invertir en renta variable versus invertir en renta fija, podemos ver que se mide un poco en este indicador, que es el earning yield menos el treasury yield, o la utilidad en el fondo, el inverso del múltiplo de valorización, menos cuánto me devenga hoy en día la tasa del tesoro americano, el tesoro. Acá podemos ver que llegamos a niveles máximos de 6% en el medio de la crisis, y hoy en día estamos en 4%.
que la verdad es que si lo miramos desde los niveles rango que estuvimos en el 2013 hasta la fecha, seguimos en un nivel que es razonable, que de hecho está en el rango superior, y que esto da cuenta un poco de que el costo de oportunidad de invertir hoy en día en renta fija, la verdad es que es muy bajo, y eso obliga un poco a la toma de riesgo. Ahora, en contrapartida de esto también, las utilidades y el seguimiento de qué es lo que va a suceder de cara hacia adelante es muy importante para poder determinar si efectivamente estamos en niveles caros o baratos de valorizaciones. Lo que se espera hoy en día para el cierre del 2020 es una valorización en menos 22%, pero como yo les comentaba, se espera un repunte muy significativo de cara al 2021 en 26%. Y esto, la verdad es que hoy en día es donde creemos que todavía puede existir bastante incertidumbre, porque es lo que el mercado tiene descontado, pero definitivamente no descuenta estos nuevos riesgos de segundas olas y potenciales impactos que podamos tener nuevamente en actividad. Y además el panorama en términos sectoriales, como lo vemos acá a la derecha, es bastante diferente. Acá podemos ver cuánto se espera que sean las utilidades para el 2020 actualmente, que son las barritas naranjas, versus cuánto se esperaba que fueran para los distintos sectores al cierre del año pasado, que son las en este color verde. Obviamente al cierre del año pasado todos esperábamos crecimiento de utilidades bastante más positivo, en torno a 10% para el S&P en este año. Actualmente aquí aparece el menos 22, y los sectores más rezagados son de energía, consumo discrecional, sector industrial y sector financiero. Los sectores menos impactados en este contexto de la crisis debiesen ser el sector utilities, tecnología y consumo. Ahora, a nivel global, como podemos ver acá, todas las utilidades corporativas en toda la región obviamente se han visto muy impactadas y muy revisadas a la baja en el último tiempo. Acá podemos ver un poco la evolución de las distintas regiones en términos de resultados corporativos en el agregado, y podemos ver que efectivamente Estados Unidos ha sido la región que en estos últimos años desde la crisis subprime ha liderado un poco la carrera, y que Europa ha sido en contrapartida lo que se ha quedado más rezagado en términos de resultados corporativos. En este contexto, la verdad es que es bastante esperable que al haber una mayor preferencia por acciones más enfocadas en growth y de mayor calidad, podríamos tener una tendencia que se siga manteniendo en estas diferencias. O sea, que Europa siga siendo un poco lo más rezagado y que Estados Unidos siga siendo un poco lo más defensivo en el contexto actual. Ahora bien, si pasamos un poco a qué ha pasado con respecto a cifras económicas, tuvimos en el caso del Fondo Monetario Internacional la revisión de las proyecciones para el año 2020, de proyecciones de crecimiento, en donde, como podemos ver acá, versus lo que ellos publicaron en abril de este año, fueron todas las proyecciones revisadas a la baja. En Estados Unidos estaban esperando un decrecimiento para este año de menos 8%, con un repunte de cara al próximo año de 4.5%. En Europa un menos 10 para este año, con un repunte de 6% para el próximo año. Y en el caso del mercado emergente, un menor impacto versus los mercados desarrollados. Se espera a nivel global de mercado emergente un menos 3 y un 5.9 de repunte para el próximo año. Y China es como el único mercado en donde se espera hoy en día un crecimiento en términos económicos positivo para este año con un 1% y un repunte de 8.2 para el próximo año. En términos de cifras de indicadores de actividad, como son los PMI manufactureros y de servicios en las distintas regiones, lo que hemos visto ha sido un repunte importante en las últimas cifras. Este indicador normalmente por sobre 50 puntos indica expansión, por abajo de 50 puntos contracción. Estas son encuestas que se realizan a una muestra representativa de distintos agentes de los mercados de manufactura y de servicios. Y como podemos ver acá, en el caso de Estados Unidos, hemos tenido un repunte muy importante ya en territorio expansivo en los niveles actuales. En Europa, no aún en territorio expansivo, pero sí marcando un repunte muy significativo. En el caso de Europa, como podemos ver acá, los niveles mínimos alcanzados son bastante más inferiores que en el caso de Estados Unidos, lo que sugiere que la crisis tuvo un mayor impacto en esa región. Y en el caso de China, tenemos ya el segundo y tercer mes consecutivo, teniendo el indicador con reportes por sobre los 50 puntos, lo que confirma un poco este repunte en actividad y esta mayor curva de aprendizaje, o mejor curva de aprendizaje que tuvieron ellos con respecto al coronavirus y a la contención de la pandemia, que se ha visto reflejado en salir primero un poco de la crisis.
Ahora, en términos de cifras económicas agregadas, no tan solo los PMI, acá tenemos los distintos Economic Surprise Index. ¿Qué mide esto? Mide cómo ha sido la data agregada a nivel macro versus lo que se esperaba que se reportara. Y en general hemos visto un reporte muy importante en las últimas cifras, pero en especial en el caso de Estados Unidos, donde hemos tenido datos que han sido sorprendentemente positivos versus lo que se esperaba y marcando por lo menos en este indicador niveles máximos de los últimos 10 años. La semana pasada, en línea con esto, tuvimos en el caso de Estados Unidos el reporte de la tasa de desempleo, que fue menor a lo esperado, se esperaba 13.3, se reportó en 11.1%. Todavía sigue siendo una tasa de desempleo elevada, obviamente, desde una perspectiva histórica y de hecho superior en los máximos que alcanzamos en la crisis subprime, pero acá en el fondo hay un componente muy importante que vamos a tener que seguir monitoreando, que es si las personas que están temporalmente sin empleo se van a reintegrar finalmente a la fuerza de trabajo o no, y esto también obviamente va muy de la mano de el éxito o no que tengan las reaperturas en el caso de Estados Unidos. Y definitivamente por el lado económico, lo que ha sido soporte importantísimo en términos del desempeño de mercado ha sido las inyecciones de liquidez que hemos visto por parte de los distintos bancos centrales. Acá tenemos los balances de los 3 bancos centrales principales medidos en trillones de dólares. Como podemos ver, en el caso de Estados Unidos pasamos de 4 a 7, en el caso del Banco Central japonés pasamos de 5 a 6, en el caso de Europa de 5 a 7, así que ha habido un esfuerzo conjunto generalizado, no tan solo en términos de recorte de tasas de políticas monetarias, sino que también en términos de inyecciones de liquidez, que puede ser que obviamente todavía sigue bastante posada en money market, como yo les presenté al inicio de las diapositivas del mercado internacional, pero que podría empezar a tender a ver un mayor flujo obviamente hacia adelante en la medida que siga, que haya una menor propensión de incertidumbre en el contexto. Y si miramos esto como porcentaje de los distintos PIB de las regiones, podemos ver que Japón obviamente lleva bastantes años con balances por sobre el 100% del PIB como parte de su programa de política monetaria de Abenomics. Y en el caso de la Fed estamos hablando de balances que representan por sobre el 30% del PIB, y en el caso del Banco Central Europeo por sobre el 50% del PIB. Por lo tanto, es un estímulo tremendamente significativo y que justifica un poco por qué estamos donde estamos hoy en día, tanto en valorizaciones como en términos de nivel de mercado. Ahora, ¿qué consecuencia ha tenido un poco esto en la renta fija? Y que hemos visto las distintas subcategorías de la renta fija internacional. Si bien tuvimos a comienzos de año, perdón, en marzo y en medio de la pandemia, correcciones importantes en términos de los activos de mayor riesgo de la renta fija, en los últimos meses, abril, mayo, junio, lo que llevamos de julio, hemos visto un repunte en los activos de mayor riesgo dentro de la renta fija, y también hemos visto un desempeño positivo y mayormente defensivo por el lado de investment grade. Acá podemos ver en el 2020 cuánto ha sido el desempeño de investment grade de corta duración, 2.6%, investment grade tradicional en torno a un 3%, high yield sigue con un retorno negativo en lo que va del año, con un -4%, mercados emergentes con un 0.9%, porque los impactos que tuvieron estas subcategorías un poco más riesgosas dentro de la renta fija en marzo fueron bastante más significativos, pero en el último tiempo lo que hemos visto ha sido una tendencia un poco a la reversión. Y por el lado de las tasas del tesoro en Estados Unidos, acá, bueno, nuevamente destacar que en línea con esta política monetaria expansiva y este recorte de las tasas de referencia, en el fondo que están hoy día en niveles mínimos entre 0 y 0.25, también hemos tenido en términos de tasas de tesoro a 10 años una reversión importante. Estamos hoy en día a niveles de 0.67, en el caso de 2 años estamos en 0.16. Esto se dio a fines de marzo, cuando se anunció este recorte de tasa, y hasta la fecha la verdad es que se ha mantenido bastante más plano. Pero esto ha tenido una consecuencia también en términos de la pendiente de la curva de bonos soberanos. La pendiente, recordar que previo a la pandemia estuvo prácticamente plana. En ese entonces no había un mayor incentivo a tomar riesgo en plazos un poco más largos versus los más cortos, no había un mayor diferencial de devengo. Y hoy en día efectivamente no es que haya un gran diferencial, pero sí ha habido un poco una reversión en términos de esta pendiente y que se ha tenido a inclinar un poco más. Ahora, en términos de spreads de las distintas subcategorías, lo que vemos acá fue que en el inicio de la pandemia tuvimos aumentos de spreads en el caso de high yield que llegaron por sobre el 10%,
muy elevado obviamente si es que lo miramos desde 2010 hasta la fecha, pero si lo comparamos con los niveles máximos que alcanzamos en la crisis subprime, en donde llegamos por sobre el 17%, no alcanzamos magnitudes de esa cifra. Y actualmente hemos tenido una reversión importante, donde estamos hoy en día con niveles bastante más bajos, en torno al 6,5%. En el mercado emergente estamos también con niveles de spread que han tendido a algo a revertir. Estamos actualmente en torno a 4%, y en investment grade tradicional estamos levemente por abajo del 2%. En todo caso, estamos en niveles superiores de lo que tuvimos previo a la crisis actual que estamos viviendo. Ahora, para ir cerrando un poco esta sección y poder dar el paso a las distintas preguntas, comentarles de que en renta variable internacional hoy en día estamos manteniendo este posicionamiento underweight táctico, que es en el margen levemente underweight. Hemos visto obviamente que hay una mayor tendencia a la neutralización en términos de posicionamientos en general, así como también en posicionamientos que están hoy en día un poco más bien overweight. Pero efectivamente hoy día tenemos un poco dos fuerzas importantes que se están confrontando. Por un lado, la liquidez importante que yo les comentaba por los distintos estímulos que se están inyectando, y datos que también han sido en el margen mejores o más positivos de lo que se esperaba por el lado económico. Eso por el lado positivo. Ahora bien, por el lado negativo, hemos tenido esta semana un aumento de estos riesgos de segundas olas de contagio que amenazan un poco estos repuntes en actividad. Todo lo que yo les mostré en términos de expectativas, tanto de utilidades como de crecimiento económico, no incorporan una segunda ola, que la verdad es que es un riesgo que está muy patente hoy en día. Y también estamos todavía en este contexto de valorizaciones que son definitivamente elevadas versus las cifras históricas que hemos tenido. Entonces, para nosotros el hacer un cambio de posicionamiento obviamente implica contactar a nuestros clientes e incentivarlos a que tomen hoy en día un mayor nivel de riesgo. Y la verdad es que en los niveles actuales estamos esperando obviamente mejores niveles para poder hacer ese movimiento, porque no queremos incentivar una toma de riesgo en medio de este panorama de incertidumbre que todavía estamos viviendo hoy en día. En términos de posicionamiento regional en renta variable, destacar que desde comienzos de junio nosotros sobreponderamos mercado emergente. En ese entonces, con el reporte de visión que enviamos, comentamos que Asia Emergente se encontraba en términos relativos en una mejor situación económica y con niveles de valorización menos elevados versus el resto de los mercados, y que además tenían un rezago importante versus mercados desarrollados en lo que iba del año. Ese ha sido un trade que efectivamente ha sido bastante positivo. Y por el lado de Europa desarrollada lo estamos subponderando. Hoy en día creemos de que además de tener valorizaciones que son elevadas, como lo miramos en unas diapositivas anteriores, y fragilidad económica corporativa de los últimos años que ha sido bastante inferior a lo que vimos en Estados Unidos. También ha habido un poco aumento de posibles sanciones con respecto a Estados Unidos por el lado de guerras comerciales, así que el trade relativo ha sido un poco estar más underweight en Europa desarrollada y más overweight en mercado emergente. Y por el lado de la renta fija internacional, tenemos un posicionamiento que es un poco una consecuencia de estar underweight en renta variable internacional, es estar un poco más overweight en el segmento de mayor refugio, como la parte de más corto plazo, pero corporativa, a la espera de la neutralización de la renta variable internacional, y con un leve underweight en el caso de high yield, que creemos que en los últimos meses ha tenido un repunte bien importante, pero que lo que se está incorporando hoy en día en términos de expectativas de default quizás es un poco más bajo de lo que en la práctica vamos a ver. Ya tuvimos al cierre de junio niveles de default que llegaron al 5%, y lo que se espera es que definitivamente sigan aumentando. Recordar que también en el caso de high yield el sector energía es relevante para la clase activo, es obviamente de los sectores cíclicos que se han visto un poco más impactados versus el resto en términos de crecimiento de utilidades. Ahora, siempre hacer el hincapié de que estos movimientos son tácticos. Nuestra filosofía es siempre incentivar a mantener las posiciones estructurales de la cartera. Los movimientos tácticos son marginales versus las posiciones estructurales, y por lejos lo más relevante siempre es poder tener perfectamente perfilado al cliente en términos de su perfil de riesgo, para que tengan obviamente los niveles de renta variable que corresponden y que puedan tolerar en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Paso la palabra a Ignacio para que modere un poco las preguntas que tenga. Sí, muchas gracias Benja y muchas gracias Carla por esta presentación.
Me parece que ha quedado bien claro. Vamos a dar algo de tiempo para que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat o también a través de la aplicación de preguntas y respuestas de la aplicación aquí Zoom. Parto con una reflexión. Ustedes comentaban que están en el plano local en renta variable neutro y en renta fija también neutro. Sin embargo, dentro de la renta fija están prefiriendo los bonos corporativos sobre los bonos soberanos, y en ese plano preguntarle un poco por los spreads. ¿Qué han visto de los spreads de los bonos? No sé, triple B, A y las distintas clasificaciones, como para poder avalar un poco esa tesis. Sí, lo que hemos visto en términos de spread de bono es que las mejores clasificaciones crediticias, dígase AAA, AA, han tendido a, o sea, un poco, para hacer un poco de historia, todos los spreads de bonos subieron en la medida que se restringió o que se apretó la liquidez y que tuvimos un movimiento de sell-off en los mercados, en donde la gente estaba privilegiando, como mencionaba Carla, quizás activos de menor riesgo, hubo un fuerte movimiento money markets, etc. Pero ya a partir de abril hemos visto que esta tendencia ha comenzado a reversar, y reversó más fuertemente en los bonos de alta calidad crediticia, dígase en Chile los AAA, los AA, mientras que los A y los BBB se han mantenido en niveles bastante elevados. O sea, para mencionar niveles, digamos, o sea, tenemos niveles de spread hoy día en los BBB cercanos a los 900 puntos, siendo que el promedio de los últimos 5 años está en torno a 3.8, 3.9, digamos. O sea, hemos visto que se han más que duplicado los spreads de los BBB, que son las empresas BBB, bueno, principalmente constructoras. También tenemos, no sé, Dreams, tenemos Coagra, tenemos algunas cajas, pero ese nivel de compañías, digamos, que se mueve en ese espectro, ¿ya? Ya hablando de AA, hoy día estamos en spread cercano al 3.40, que versus su historia de 5 años ha estado más cercano al 1.80. Entonces también tenemos ahí que estamos cerca de niveles de casi el doble de lo que ha sido la historia. Entonces, sí vemos que todavía hay algo de valor en AA. También hay valor en los spreads de bonos de clasificación A, ya bajando a niveles de calidad crediticia bajo BBB hacia abajo, ya la verdad que se pone un poco más complicado hacer la selección, porque puede que haya compañías que estén con más problemas de liquidez y que potencialmente tengan que reestructurar deuda o tomar otro tipo de medidas. Entonces, por ahí preferimos, dentro de los bonos de alta calidad crediticia, los que han corregido menos en spread, pero tampoco moverse muy abajo en calidad crediticia, porque ahí entramos a jugar otro juego, digamos. También, Benja, en el plano local estamos privilegiando la UEF versus el peso. En ese sentido, ¿qué argumentos específicos hay para esa sobreponderación? La verdad es que, claro, hemos estado ya neutrales hace algunos meses en peso UEF, entendiendo que las tasas que las expectativas de inflación iban a caer un poco en la medida que fuéramos viendo data económica más mala, y que potencialmente una caída en la demanda le iba a afectar también a una caída en los precios. Creemos que buena parte de eso ya se ha capturado, que vamos a tener print de inflación bajo por los próximos meses, pero en la parte ya más larga de expectativas de inflación, estamos hablando de 5 años, eso ya creemos que son niveles de potencialmente construir más posiciones, ¿eh? O sea, estamos con niveles de expectativa de inflación de 5 años en torno al 2.15, siendo que el promedio histórico es mucho más cercano al 3, ¿ya? Entonces, ahí potencialmente hay algo que se le podría sacar
se le podría sacar anualmente un poquito de punta al lápiz, en la medida que veamos una normalización de las expectativas de inflación en un horizonte más cercano a los próximos meses. Ok, gracias, Benja. Aquí hay un cliente preguntando por la opinión que tenemos respecto de la crisis social. Cuando se espera un poquito que cuando, o sea, ¿qué esperamos de que cuando se acabe o baje un poquito el tono del coronavirus? ¿Cómo se podría reactivar la crisis social y qué impacto podría tener eso en nuestros activos? Aquí es difícil saber, digamos, o sea, es un poco hacer un poco futurología, digamos, pero creo que es importante recordar las cosas que sí sabemos. O sea, tenemos fecha para octubre hoy día. Potencialmente existe una probabilidad quizás no muy alta de que se vuelva a aplazar, pero en caso de que se haga en octubre y que salga aprobado, digamos, el cambio de constitución o con una mayoría salga la prueba, digamos, tendríamos elección de los constituyentes en abril del próximo año y una potencial votación del primer texto el 2022. ¿Ya? Entonces, se ha pasado todo. Todavía existe harto tiempo para que empezamos a entender qué es lo que potencialmente sería una nueva constitución. Y por el otro lado también hemos visto en los últimos meses que la aprobación presidencial, a pesar de que la última semana ha caído un poco, ha recuperado varios puntos, digamos. O sea, llegamos a niveles en estas encuestas de alta frecuencia, la CADEM, de aprobación presidencial en torno a un 6%, si recuerdo bien. Eso ya recuperó en torno a 15, 20 puntos en los últimos meses, y eso también hace que uno tienda a pensar que es posible que la opción a prueba haya perdido fuerza también. ¿Ya? Por lo mismo, todavía tenemos harta incertidumbre dando vueltas. Creemos que vamos a tener que ir viendo en el paso a paso cómo se van construyendo las recomendaciones, digamos, pero por lo mismo hacer el llamado a tener portafolios diversificados, no tan concentrados en activos locales, sino incluyendo también una participación de activos internacionales, quizás algo de activos alternativos también adentro, y eso ayudaría a potencialmente mitigar impactos que puedan tener un rebrote de las protestas, o también quizás un escenario en que salga una constitución que no sea favorable para el mercado de capitales o para Chile en general. Gracias, Benja. En el plano internacional, Carla, hay clientes preguntando por el underweight en renta variable y dentro de ese underweight, en específico el overweight sobre los mercados emergentes. ¿Se podría dar un poquito más de razonamiento de esa posición? Sí, claro. Nosotros hicimos ese overweight o lo cambiamos en el fondo a principios de junio. Como yo lo comenté un poco en la tabla de posicionamiento, en ese minuto teníamos el mercado emergente que había estado bastante más rezagado en este año versus mercados desarrollados, y también en los años anteriores. Los mercados desarrollados han tenido en los últimos años un desempeño bastante mejor que mercados emergentes. Sin embargo, en esta crisis en particular, nos parece que Asia emergente, que representa más del 75% del mercado emergente, porque es por lejos la región más relevante, ellos lograron un poco salir de la crisis bastante antes que el resto del mundo, y además en esa misma medida han tenido una recuperación a niveles bastante más normalizados para lo que podríamos tener en estas fechas. Y en ese sentido, obviamente, también tenemos un impacto en términos de crecimiento, que tienen un mayor colchón de espacio de crecimiento, con un crecimiento, siendo China el único país con un crecimiento esperado positivo. Y por el lado de valorizaciones, que también yo lo había comentado, las valorizaciones en general uno las compara una región contra otra porque son componentes de bolsa bastante distintos, pero si uno lo compara versus su historia, si bien estaban por sobre el promedio histórico, estaban bastante menos que en el caso de los mercados desarrollados. Así que nos parecía que en ese minuto había una configuración bastante más positiva para mercado emergente. Se ha dado hasta la fecha,
y por el minuto lo seguimos manteniendo. Recordar que esto es un trade un poco relativo, en donde creemos que había más espacio. Europa tiene un underweight también de la mano de que sus compañías son mucho más ligadas al ciclo global y que en la medida de lo que estamos viviendo hoy en día, las exportaciones en general han estado bastante más detenidas, mientras que Asia emergente ha tendido a una dinámica un poco más interna en términos de desempeño. Así que es un trade relativo el tema del overweight en emergente y hasta la fecha se ha configurado, lo seguimos manteniendo porque esos documentos también creemos que hoy en día se mantienen. Gracias, Carla. Y también en el plano internacional, otro cliente pregunta por la elección en Estados Unidos y dice que ha perdido terreno Trump respecto a lo que tenía antes del coronavirus. ¿Qué opinión tenemos de eso? Sí, eso es efectivo, ha perdido bastante terreno. De hecho, en varias de las encuestas de estos estados que son como los que terminan finalmente definiendo las elecciones, aparece Biden con un margen bastante importante. A Trump le ha costado bastante el tema del manejo de la pandemia en términos de la opinión pública y del apoyo que tiene hoy en día. Y efectivamente Biden en el margen debiese ser un poco menos pro mercado que Trump, haciéndolo un poco más bien en el margen. Hay harto debate hoy en día de si finalmente se van a atrever a hacer un aumento de impuestos corporativos o no en medio de lo que estamos viviendo, y lo que se traduzca en la práctica, la verdad es que todavía hay harta incertidumbre si es que finalmente es Biden el elegido. Pero sí creemos que en el margen esto le agrega un poco más de volatilidad al mercado, porque tenemos que recordar que el boost importante que tuvimos en resultados corporativos en los últimos años, en el caso de Estados Unidos, vino dado de la mano de este recorte de impuestos corporativos. Entonces, cualquier medida que vaya un poco en la otra línea, sí le agrega un poco más de riesgo al mercado en el contexto que estamos hoy en día. Gracias, Carla. Bueno, están llegando hartas preguntas. Volviendo al plano local, hay rumores y hay prensa respecto de esto de usar plata de la AFP para financiar algo de la crisis. En ese aspecto, ¿qué piensan que puede pasar por los mercados? Esa es la pregunta, si es que se da esto. Ahora, personalmente quiero manifestar que creo que es bastante poco probable que esto ocurra, en mi opinión personal. Me parece que en la oposición hay hartos representantes de peso que no están de acuerdo con esa medida, digamos. Entonces me parece que sería improbable que ocurra, sin perjuicio de que está en la prensa y que está bastante diseminado. Pero desde el punto de vista de inversiones, Benja, ¿cómo crees que esto podría afectar si eventualmente ocurre esta posibilidad de liberación? Yo la verdad que creo que, al igual que tú, que es un escenario que no es tan probable, o que veíamos como muy poco probable hace unos meses atrás. Quizá hoy día, con todo lo que ha salido en prensa y un poco lo que se ha visto, digamos, tanto en Cámara de Diputados, las comisiones respectivas, etcétera, puede que sea un escenario que exista, a pesar de que hoy día tenga baja probabilidad, digamos. Entonces, ¿qué es lo que uno debería tender a pensar? Si es que se aprueba un 10% de retiro de la AFP, la verdad que deberíamos entender qué mercados nos impactarían más. Yo creo que es bueno echar una mirada a cómo están compuestos en clases de activos los activos dentro de la AFP. Principalmente hay renta fija local, hay un 6% que vimos que está en renta variable local, y también hay bastante exposición internacional, ¿no? Entendamos un poco que el movimiento en los activos va a depender también de qué tanta profundidad tenga el mercado donde se transa. Entonces, si es que efectivamente se aprueba esto, bueno, va a haber un cierto porcentaje, no va a ser al tiro el 10% de los, qué sé yo, 200, 300 billones que manejan la AFP, que se van a ir que se van a liquidar, sino que la gente va a ir pidiendo, y habría que ver cuál es la tasa de gente que efectivamente retira ese 10%, digamos. Entonces, en términos de impacto, la verdad que si son activos que transan en el mercado internacional, por ejemplo, acciones globales, la verdad que vemos que debiera tener un impacto menor de lo que puede hacer en el mercado quizás de renta fija local o renta variable local, que son mercados menos profundos, digamos, ¿ya? Entonces, en renta fija local, efectivamente, deberíamos ver tasa al alza,
bonos cayendo en precio, digamos. En renta variable deberíamos ver también acciones cayendo en precio. Y en dólares también potencialmente los fondos deberían tender a liquidar dólares para poder pagar los rescates. Eso sería el movimiento, digamos, lógico que uno deberá pensar, digamos. Va a suceder, la verdad que lo vemos con una baja probabilidad, y en el caso de que fuese a suceder, vamos a tener tiempo un poco para hacer los movimientos en el portafolio que nos permitan, digamos, protegernos, ¿ya? Entonces, creemos que existe tiempo para anticiparse, digamos, vamos a tener tiempo quizás para poder, ahí lo que uno debería tender a hacer en la parte de renta fija local, acortar la duración, digamos, para poder tener un menor efecto del movimiento de tasa, pero también, por otro lado, lo más probable es que si existiese, las AFP saldrían a liquidar los productos más líquidos de su portafolio, digamos. Entonces, también el impacto de los productos más líquidos debiese tender a ser menor que el de los productos más ilíquidos, digamos. Entonces, es algo que está súper preliminar, pero un poco el raciocinio de nuestro equipo va en ese sentido. O sea, en el caso de suceder, vamos a tomar un plan de acción para poder proteger los portafolios de los clientes, digamos. Okay. Gracias, Benja. Carla, respecto de China, ¿cómo proyectamos el crecimiento de China para el 2021-2022? ¿En qué sentido afectaría eso a los commodities? Pregunta un cliente. Gracias. Bueno, en el caso de China, yo lo comenté, el 2020 se espera un crecimiento de 1% y de cara al 2021 se espera un crecimiento de 8.2%. Ellos estaban obviamente en una dinámica de desaceleración de crecimiento en los últimos años. A principios de este año se esperaba ya un crecimiento por abajo del 5% para este. La pandemia viene a mermar muchísimo el crecimiento de cara a este año, pero para el próximo año la verdad es que se ve un repunte bastante significativo, debiese ser de los mercados, de las economías con un mejor repunte. Así que por ese lado, esto también hay que pensarlo como un juego un poco relativo en términos de que sigue siendo un poco la economía, una de las economías grandes, de más de 14 trillones de dólares, que sigue teniendo crecimiento esperado positivo para este año. China también ha tenido un cambio relevante en los últimos años de pasar de ser una economía más exportadora a una economía un poco más basada en consumo. Y en ese sentido eso también da un poco de boost en términos de demanda por commodities, que efectivamente nosotros somos los que producimos, ellos son los que nos compran. Así que si se materializa un poco este repunte muy significativo de cara al próximo año, con además esta dinámica más enfocada en consumo, yo creo que debiese seguir siendo un buen soporte en términos de precios de commodities, que es un poco lo que hemos visto en esta última pasada, en donde, dado que China ha sido en el relativo lo que ha tenido un mejor desempeño, eso también ha beneficiado un poco el momentum en términos de commodities, y en especial en el caso del cobre, que es lo que a nosotros nos afecta de manera directa. Bien, gracias Carla. Un cliente está preguntando por nuestra opinión de la empresa Sonda. Bueno, y aquí le quiero comentar que salió un reporte nuestro hace, diría yo, a principios de mayo, con un target price de Sonda en ese minuto de 1.000 pesos. En esa época estaba a 490. Pero lo cierto es que podemos volver particularmente con el equipo de research para que haga un nuevo análisis o una actualización de este informe y se lo mandamos directamente a ese cliente. Y después, otra pregunta un poquito más general respecto de la clasificación de riesgo de Chile. ¿Esperan que haya algún deterioro en la clasificación de Chile y cómo creen que eso afectaría a las distintas clases de activos? Ahí sí parece, ¿no? Sí. Ahí sí. Ya, lo hemos comentado, efectivamente creemos que es posible que haya downgrades en la clasificación crediticia de Chile. Recordemos que todavía estamos bastante dentro de lo que es investment grade. Lo comentamos desde yo diría desde diciembre en adelante, en la medida que se fueron anunciando programas de gasto de
de gasto fiscal y de déficit fiscales para los próximos años, digamos, en línea con este mayor gasto que fue asociado inicialmente al conflicto social y después asociado a la pandemia. Hoy día la clasificación crediticia de Chile está en A, y para poder perder, digamos, la clasificación investment grade deberá perder varios notch, ¿ya? Recordemos que para dejar de ser investment grade tienes que cortar a W, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido todavía queda harto espacio si vemos que la deuda GDP de Chile potencialmente se va a acercar dentro de los próximos años a en torno a un 50% del PIB, pero lo que está pasando hoy día es que en el relativo están todos los países empezando a anunciar paquetes de gasto en línea con la recuperación de esta pandemia. Entonces, en el relativo no nos estamos viendo tan mal y potencialmente estos 1 o 2 downgrades que tengamos o 2 pérdidas de noche en clasificación crediticia no debiera hacer perder a Chile la clasificación de investment grade y por lo mismo no debiera tener un impacto tan relevante en los precios de los activos a nivel local. No te escuchamos, Ignacio, está ahí. Está en silencio. Silencio. Perdón, ahí sí. Bueno, estamos llegando al final. Ya pudimos hacer todas las preguntas. Quiero agradecerle especialmente a Carla y a Benja esta exposición que han preparado y también la respuesta a las preguntas. Reiterarles que esto es lo que ellos les están comentando, está escrito en un informe que nosotros enviamos mensualmente a los clientes de Credit Corp. Si por alguna razón no les está llegando eso, por favor háganoslo saber por mail o a través de su banquero de inversión. Quiero reiterar un poco lo que comenté al principio de nuestra nueva plataforma en Estados Unidos, de Credit Corp Capital US, esta nueva posibilidad de invertir en esa jurisdicción en condiciones diferentes a lo que actualmente conocemos vía Pershing. Entonces, eso vale la pena que conozcan más detalles de cómo funciona y las características que tiene y cómo nosotros podemos también asesorarlos con un portafolio desde allá. Así que ahí también les pido que si tienen interés en eso, lo hagan saber a través de nuestro banquero. Y también de temas de planificación patrimonial, de eventualmente soluciones crediticias que pudiesen necesitar o querer en estos momentos por querer financiar algún proyecto y no querer liquidar posiciones estructurales, también puede hacer sentido para cierto tipo de clientes apalancar las posiciones que tienen en sus portafolios con esas garantías. En fin, que estén cerca y que estén conociendo un poquito más en la oferta de productos que podemos estar haciendo llegar a ustedes. Yo me despido por mi parte, muchas gracias Benja, muchas gracias Carla, y bueno, a todos los clientes que se han conectado. Muchas gracias, Ignacio, gracias a todos por participar. Nos vemos. Gracias a todos, estamos en contacto, adiós.